Sí, buenos días. Lo primero, mi saludo a la representante de la flotilla rumbo a Gaza, que tenemos el honor en Asturias de contar con su presencia. Desde hace unos días salieron de Noruega, intentarán llevar a Gaza ayuda humanitaria y también, sobre todo, un mensaje de respeto a los derechos humanos, de respeto a la dignidad del pueblo palestino, de respeto a los derechos de los pueblos. Gaza será inhabitable en 2020. Son palabras de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que pronunció el 5 de febrero del presente año. Esto sucederá, dice, y así se dice también en la proposición que presentamos, esto sucederá inevitablemente a menos que se tomen medidas para acabar con las restricciones impuestas por Israel y mejorar la infraestructura. Un estudio de la ONU que también arroja la siguiente advertencia: en caso de mantenerse la actual situación, la falta de servicios básicos y la destrucción de infraestructuras colapsarán este territorio. Gaza sigue oprimida por cierres paralizantes y un estado continuo de emergencia humanitaria. Son palabras del secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Gaza es una pequeña franja. Esto es Gaza, una pequeña franja equivalente al territorio del concejo de Valdés, donde viven 2 millones de personas hacinadas, sin las condiciones mínimas de habitabilidad, con cortes de agua absolutamente discrecionales, sin electricidad, con controles a la entrada y a la salida, con un muro que rodea su tierra, construido pese a la condena de la Corte Internacional de La Haya, porque Israel, el Estado de Israel, ahora mismo en manos de un gobierno de extrema derecha que lleva una política de apartheid absoluto con la población palestina, incumple sistemáticamente y de forma totalmente impune las resoluciones de las Naciones Unidas. 2 millones de personas hacinadas, que además son objetivos en el tiro al blanco, en el tiro al palestino, el tiro a la Palestina, por parte de un ejército israelí que está al servicio de un gobierno sionista. Nosotros no somos antisemitas, no estamos contra el pueblo judío. Es más, tenemos la convicción de que una parte importante del pueblo judío no comparte la política de guerra del Estado de Israel, no comparte las políticas de guerra del gobierno de Netanyahu, no comparte las políticas de guerra que respalda Trump. Somos perfectamente conscientes de ello. Si creemos que el sionismo es un problema serio para los derechos humanos, es un problema serio para la sociedad y, sobre todo, lo que supone es una pena de muerte para la población palestina. Es muy importante esta iniciativa hoy. Es muy importante porque lo que demuestra es la solidaridad del pueblo asturiano con un pueblo hermano, el pueblo palestino. Y es una lástima que Israel se vea beneficiado por unas relaciones comerciales, por unas relaciones militares con nuestro país. Creemos que es algo que el nuevo gobierno debe asumir también con responsabilidad, también con garantías, porque debe demostrar que sus políticas van a ir más allá de los gestos, sobre todo en algo como esto, que es una crisis humanitaria de primer orden. Estamos ante el último Estado colonial, el Estado de Israel. El Estado de Israel, que desguazó el Estado palestino y que masacra a la población palestina con la complacencia de quien dirige los destinos del mundo occidental, ahora en manos de un lunático que se llama Donald Trump. Saludamos a la flotilla rumbo a Gaza. Apoyamos absolutamente la lucha del pueblo palestino. Estamos por la dignidad de todos los pueblos. Y creemos que el pueblo palestino en este momento está sufriendo una agresión absolutamente injusta, donde más allá de las ideologías políticas deberíamos poner sobre la mesa el respeto a los derechos humanos. La Organización de Naciones Unidas lo ha dicho, no una, ni dos, ni tres, muchas veces. Lo ha dicho muchas veces la Organización de Naciones Unidas. Y creemos que todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas de esta Cámara deberían apoyar la resolución que hoy se propone, porque lo único que estamos planteando es que este país, que es un país democrático, sirva también como una potencia en la defensa de los derechos humanos, porque en eso sí queremos estar a la vanguardia. Creemos que todos los partidos, y lo digo especialmente a los partidos del espectro de la derecha política,
deberían ser conscientes de que lo que tenemos delante no es una cuestión de ideologías, sino que lo que tenemos delante es una cuestión de dignidad, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de lucha contra el apartheid de millones de personas que se han visto expulsadas de su tierra hace 70 años y que aún hoy no tienen posibilidad alguna de poder vivir con una mínima dignidad, que es lo que tiene derecho cualquier persona en este mundo, en este planeta. Nosotros somos solidarias, somos solidarios. Muchas gracias, un honor que estén aquí la gente de la Flotilla de la Libertad. Son para nosotros unos héroes, son unos héroes. Esperamos que lleguen rumbo al puerto, rumbo a Gaza, que lleguen al puerto donde tienen su destino. Esperamos que su ayuda pueda llegar y, sobre todo, esperamos que la solidaridad de Europa a lo largo de estas semanas, estos meses en que los barcos van a estar viajando, la solidaridad de Europa sirva de una vez por todas para que los gobiernos, los políticos, desde la política, se tomen medidas ya audaces, medidas definitivas que impidan que un Estado que ganó Eurovisión sin ser de Europa pase por defensor de los derechos humanos, siendo el mayor agresor que existe en el siglo XXI en este mundo. Muchas gracias y un saludo, bienvenidos.